Yo los invito a que no les dé miedo ser interdisciplinarios, porque hoy en día entre más interdisciplinario seas y te rodees de gente que sabe muchas cosas y tú puedas aprender también de muchas cosas, mejor empresario vas a ser porque vas a entender mejor la sociedad, vas a entender más al consumidor y vas a entender realmente lo que realmente le interesa al mercado que saques, porque muchas veces nosotros sacamos desde lo que nosotros queremos sacar al mercado y no realmente lo que necesita el mercado. Entonces eso es uno de los errores más grandes que cometemos todos cuando arrancamos empresa. Entonces mi consejo más grande es: piensen primero en ese consumidor, realmente lo que necesita, más de lo que ustedes quieran sacar al mercado. Entonces es una mezcla como de los dos, pero sobre todo tengan en cuenta qué es lo que quiere el mercado, porque si se centran en ustedes mismos, se van a estrellar bastante duro hasta que lo entiendan. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola, mi nombre es Alexandra Liébano. Te quiero invitar a que escuches mi podcast en Escuchando Ando. Soy la creadora de GoGo Perfect, una empresa dedicada a la asesoría de imagen, y soy también la experta en manejo de clientes difíciles de PR para todos. Los esperamos. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigo? Bienvenido a Escuchando Ando. Soy Gerson, acompañándote con un nuevo episodio de podcast. Esta vez vamos a trabajar a larga distancia con una amiga que se encuentra en Bogotá, mientras yo estoy en la ciudad de Bucaramanga. Hoy es un día especial para nosotros porque se vincula a nuestro podcast un nuevo integrante en esta familia que estamos haciendo. Se trata de José Manuel Díaz, quien es ingeniero y es programador, además es experto en marketing y va a promocionar nuestro podcast con tribus de emprendedores a nivel mundial. Si ustedes quieren también hacer parte de nuestro grupo de trabajo, pues vincúlense a través del Telegram. Tenemos un grupo allí en Telegram donde hay colaboradores, amigos y oyentes que de una u otra manera deciden devolverle un poco a la vida y al mundo lo que el podcast ha hecho por ustedes. Entonces, si quieren servirle a la comunidad, ya saben, en Telegram estamos como Escuchando Ando. Y es muy fácil integrarse a nuestro equipo de trabajo y ayudarnos a crecer esta red que estamos haciendo, que está cada vez mejor. Hoy vamos a aprender, como siempre, totalmente gratis, de una chica hermosísima que además es hermana de una invitada que tuvimos en el episodio 187. Se trata de Andrea Liébano. Andrea Liébano estuvo con nosotros en el episodio número 187. Ustedes lo pueden escuchar nuevamente. De hecho, hay muchísima gente que los escucha muy seguido. Yo soy uno de ellos porque cuando uno escucha las cosas 2 y 3 veces es como en las películas. Encuentra un poco más de información de la que encontró antes. Y ese es un episodio que vale la pena escucharlo varias veces porque se habla sobre temas que son bien interesantes para emprendedores e intraemprendedores, como son las relaciones públicas y el marketing. Esta chica, Andrea, en su genialidad, se inventó una empresa que se llama PR para Todos y allí trabaja su hermana Alexandra Liébano, quien es nuestra protagonista del día de hoy en este episodio especial. Con ella vamos a tener una charla buenísima en la cual vamos a aprender acerca de algo que se llama Cool Hunting y cómo se aplica en las empresas. El Cool Hunting ustedes lo van a aprender en este episodio con sus debidos procesos, cómo podemos identificar las tendencias del mercado y poderlas aplicar a los cambios y a las ventas de nuestros productos o de nuestras ideas. Alexandra es multifacética o polifacética. Ella comenzó en una panadería
de Colombia que es muy famosa y que hacía parte de su familia, y luego se independizó y empezó a estudiar finanzas, personal shopper, empezó a especializarse en temas de moda, en esto del cool hunting, y bueno, es muy pila, tiene mucho que decir y mucho que enseñar, y es nuestra invitada, así que bienvenidos, es Escuchando Ando hoy con Alexandra Líbano. Hola, ¿cómo estás, Gerson? ¿Cómo te ha Me ido? asustaste, pensé que te habías ido. Pensé que te habías perdido, pero no, ahí estás. No, aquí estoy. ¿En qué ciudad estás, Alexandra? Aquí estoy. ¿En qué ciudad? Yo estoy en Bogotá. Muy bien, entonces, por la Bogotá. magia del internet estamos conectados. Tú en Bogotá, yo en Bucaramanga, y la tercera persona, que es el oyente que nos está acompañando, puede estar en cualquier parte del mundo, pero de una forma mágica y un poco hasta misteriosa, el destino y la tecnología nos ha unido a los tres para que participemos de una charla fenomenal contigo, que eres una pila y que cada vez me sorprendo más de la cantidad de cosas que has hecho y que te gusta hacer, ¿no? Sí, me encanta. O sea, estoy feliz de que me hayan invitado y como hablaste de mi hermana, ¿no? Pues, o sea, quedé como boquiabierta, es que mi hermana es una dura y pues también espero que los oyentes y tú, todo lo que ustedes necesiten saber, venimos de una familia donde creemos que compartir información y compartir conocimiento es lo más importante para poder cambiar el mundo, así que espero que también sea súper beneficioso para todos esta charla. Hice el comentario de dónde me encontraba porque hay una serie de ruidos de fondo que hacen parte del ambiente del hotel en el que me encuentro, como para que exista la venia de la gente que nos escucha y entienda que los podcasts son así, y este en especial busca cualquier atmósfera con tal de que haya buena información. Vale la pena porque primero es el contenido antes que cualquier cosa. Alexandra, me sorprende mucho la cantidad de cosas que haces, eres bien polifacética y lo dices con orgullo en tu hoja de vida, y la cantidad de cosas que has hecho pues distan mucho una de la otra, me parece. Sí, la ¿no? verdad es que yo creo que como muchas personas hoy por hoy, decir que no tiene una sola carrera y te dedicas a eso en la vida es casi que un hipotético, porque ya pues uno, la vida es mucho más larga, y dos, creo que con el acceso a internet, con el acceso a comunicaciones y a todo lo que estamos expuestos, nos hace personas más curiosas. Y por lo mismo, pues yo he sido una persona bastante curiosa, me encanta leer, me encanta estudiar, entonces eso hace que haya sido tan polifacética. Sin embargo, aunque no lo creas, todo está conectado. Sí, es algo mágico. El destino lo lleva a uno a aprender cosas que uno dice, esta vaina ¿para qué? Y después, con el paso de los años, uno dice, wow, gracias a que aprendí esto, que no tenía nada que ver con lo otro, termino utilizándolo y extrapolándolo y pudiendo tener un mejor rendimiento en lo que hoy hago, ¿no? Correcto. No, pues para empezar, yo estudié finanzas y relaciones internacionales, y el cuento es muy divertido porque la verdad, quienes me conocen saben que yo desde que era chiquita decía que yo quería ser bióloga marina. O sea, imagínate el cambio. Y bióloga marina, y me gané una beca para ir a estudiar a biología marina en Estados Unidos, pero mis papás se quebraron justo esos últimos 2 años en que yo estuve en el colegio, y pues, pero quebrada, o sea, en los 90... Colombia tuvo una crisis muy grande, y yo y pues mis padres que se dedicaban a venta de bienes de lujo, pues obviamente fue lo primero que cortó la gente, y la quebrada de nosotros fue bastante dura, y dentro de eso pues no había ninguna posibilidad de irme a estudiar afuera. Estamos hablando de la famosa joyería Líbano. La joyería Jorge Alberto Líbano, en ese entonces se llamaba Joliet Joyeros, que la fundaron mi papá Jorge Alberto Líbano y mi mamá Claudia Macías. Siendo muy joven, mi familia tenía la joyería Líbano, que esa la empezó mi abuelo en 1903 y fue una tradición de familia. Entonces en las navidades siempre trabajábamos todos los hijos. Terminando la universidad entré a trabajar medio tiempo y me empecé a apasionar porque me gustaba el color de la esmeralda. Nos hicieron una estafa con unas esmeraldas
que no eran legítimas. Y me puse a investigar y resulta que nadie sabía de piedras en una forma técnica y precisa en Colombia. Y entonces en un viaje que hicimos de vacaciones a los Estados Unidos, en Nueva York, donde ya hice todo el estudio de gemología en el Gemological Institute of America, y con la ambición de regresar lo más pronto a Colombia para poder aplicar lo que estaba aprendiendo. Mi pasión es la gemología y el estudio de las piedras preciosas, y este es mi estilo. Mi papá trabajaba para su tío, que son los dueños de la joyería Líbano, y decidió irse a estudiar gemología. Y mi papá fue el primer gemólogo graduado de Latinoamérica, y cuando llegó nací yo, y había que pagar una lavadora para lavar eso es el cuento que ellos echan, pero había que pagar una lavadora para echar los pañales, que en ese momento era de tela. Y entonces empezó a hacer avalúos, sí. Y así nació la joyería Yolé Joyeros, que era la de mis papás. Y ellos se separaron de la familia, abrieron su propia joyería, que fue muy exitosa en los años 90 y 2000. Sobre todo 90s, 80s, 90s, discúlpame. Ajá. Y en los 2000 ya fue, 90 se fue cuando fue la quiebra, y ya en el 2000 dejó de existir. ¿Y qué pasó con tus estudios de biología marina? ¿Los hiciste o no? Pues imagínate que como no pude irme a estudiar afuera, y en Colombia la única que la tenía era la Tadeo, yo fui a la Tadeo, y la Tadeo era toda la carrera aquí en Bogotá en ese entonces, y el último semestre en Cartagena yo decidí que no, que eso no era para mí, que yo quería ir al mar y que no. Entonces que lo siguiente más cercano era estudiar relaciones internacionales para trabajar en una ONG de salvar a las ballenas o lo que fuera cuando me graduara. Y así hice, estudié finanzas y relaciones internacionales, me gradué, y a pesar de que tuve algunas ofertas de irme a trabajar en el sector financiero, toqué muchas puertas, y finalmente me abrió la puerta una fundación que se llama WISPA, o la Sociedad Mundial de Protección Animal por sus siglas en inglés, The World Society for Protection of Animals. Me abrieron la puerta para poder trabajar como fundraiser, o sea, buscarle recursos a los caballos zorreros. Y yo dije, con tal de trabajar en protección animal, lo que quieran. Entonces fui voluntaria durante 6 meses, y después me invitaron a ser parte del equipo y como fundraiser, y ahí fue cuando estudié mi maestría para poder seguir conectada con la fundación, que es en gestión de recursos internacionales, fundraising. Ahí descubrí varias cosas. Uno, que soy muy buena vendiendo, porque en ese entonces Colombia, en plena guerra, ir a pedir plata para los caballos zorreros era todo un reto, y era también con gente de muy altos puestos, y yo estaba recién graduada, y eso me obligó a perder un poco como el miedo a tocar las puertas y a venderme y a vender una causa. Entonces estoy eternamente agradecida de ese tiempo que fui tanto voluntaria como parte de fundraising. Y 2, descubrí que me encanta ayudar a la gente y ayudar a causas diversas. Entonces, como te digo, está todo conectado. Sí, luego de eso, ¿empezaste a trabajar ya con tu hermana de la mano, o cómo llegaste a trabajar y a conectarte con ella? No, pues Andrea en ese entonces todavía era estudiante de colegio. Ella se gradúa de diseño de moda como técnica, y lo chistoso es que ahora yo soy la que se dedica a la moda, y ella básicamente, cuando sale de la universidad, ella se vuelve relacionista pública, y yo continúo trabajando como asesora de entidades sin ánimo de lucro, y duré muchísimos años. Tuve una empresa propia que era una empresa de asesoría de entidades sin ánimo de lucro. Después de eso, me entro y me ofrecen trabajar como gerente de pastelería Santa Elena en Bogotá. Ahí yo empiezo a trabajar. Andrea ya está trabajando también en lo suyo, y trabajando en Pastelería Santa Elena, lo cual fue una escuela fantástica, porque aprendí a manejar gente, manejar todas las cadenas desde producción, de ventas, todos los canales de ventas. Fue fantástico. O sea, creo que es algo que de verdad, si la gente tiene la oportunidad de trabajar en una empresa grande y pasar por todas las áreas, creo que es una escuela como ninguna. Y Andrea empieza a crear esta idea de PR para todos,
y yo ya me salgo de Santa Elena, yo ya tenía mi empresa de ropa y accesorios para bailarinas. Y ahí es cuando Andrea me dice un día, porque yo le solucionaba los problemas a todo el mundo. Es decir, como vengo de relaciones internacionales y vengo, entonces el tema de diplomacia para mí, digamos que no solo fue estudio, sino también he sido como la diplomática de la familia. Entonces, y soy muy buena solucionando problemas, me encantan las matemáticas, me encanta la física, la química, todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que mi cabeza está acostumbrada a pensar en solución de problemas todo el tiempo. Y entonces Andrea tenía preciso el día que estaba como estructurando todo el tema de PR para todos, tenía un problema con un cliente y me dijo, mira, no sé qué hacer con este cliente, ¿qué se te ocurre? Entonces le dije, mira, a mí se me ocurre que hagas A, B, C y D. Entonces ya te contaré cuáles son las estrategias, pero Andrea la utilizó y de pronto ya cuelga con su cliente y me dice, oye, yo estoy armando esto de PR para todos, somos un grupo interdisciplinario de personas. Yo creo que cuando uno habla de relaciones públicas y de reputación de marca, es súper importante que uno, cuando tiene un cliente difícil, sepa manejarlo, porque no me ayudas y me das y te metes al equipo y eres como la persona que entrena a la gente en solución de conflictos y sobre todo en manejo de clientes difíciles. Yo le dije, pues me parece fantástico, me parece una idea genial, y ahí fue cuando empecé a trabajar con Andrea. Entonces yo tengo mi propia empresa, pero además con Andrea soy parte del equipo de PR para todos, y ahí yo soy la persona que dicta toda la parte de manejo de clientes difíciles. Bien, vamos a retomar los temas porque estás hablando muchas cosas y queremos entenderlo mejor. Recordemos que hay audiencia que está a nivel mundial y no tiene ni idea qué es la pastelería Santa Elena, y es un tema muy bonito que vale la pena entenderlo. La pastelería Santa Elena se caracteriza por estar sobre todo en los aeropuertos de Colombia, entonces es clásico cada vez que uno viaja, y bueno, ya digamos que como está en varios aeropuertos no es tan así, pero antes, cuando uno iba por ejemplo a Medellín y era obligado parar en la pastelería de Santa Elena a comprar unos animalitos de pastel, o sea, unos pasteles en forma de animales para llevarle a la familia. ¿Es correcto, así? Sí. La pastelería Santa Elena es una empresa familiar que es una cadena de pastelería y es famosísima por lo que tú dices, por estar en los aeropuertos, y tienen turrones, los besos de negra y los moritos, que son esos animalitos que tú estás hablando, que son una torta o un pastel en forma de animalito. Súper dulces, pero a los niños les les fascinan. Y el éxito está en eso, en justamente que es algo para llevar de recuerdo del aeropuerto. ¿Qué tanto aprendiste allí que nos quieras compartir? ¿Qué anécdotas tienes de haber trabajado en una pastelería que se sale del estándar normal, que es una pastelería y ya, y aquí ya es una cadena mucho más grande con una mística y etcétera? ¿Qué retos manejaste y qué tanto te quedó de allí que nos puedas compartir? Bueno, es una escuela fantástica porque, como te decía, tuve que manejar desde la selección de personal hasta literalmente coger la escoba y barrer en un punto de venta. O sea, hice de todo. Pero una anécdota que yo creo que me enseñó muchísimo fue, la verdad, el primer día de trabajo que yo entré a trabajar. Ese día yo llegué, era 15 de noviembre. El Aeropuerto El Dorado en Bogotá estaba inaugurando, digamos, nuestro local en la salida nacional de pasajeros, y ese día era también el que yo entraba a trabajar, y se dañó el horno aquí en Primer Bogotá. piso a mano derecha, saliendo a mano derecha. Exactamente. Y ese día, en la noche que yo entraba, o sea, el día antes de la inauguración, el horno se dañó. El único horno, porque esos son unos hornos gigantes, para los que no conocen el sector de alimentos, esos son unos hornos gigantes que tienen muchísimas bandejas de producción, y ese era el único horno que teníamos en la planta en Bogotá, y ese horno se dañó el día antes, y además de eso había un pedido grandísimo de un cliente institucional, y a mí me llaman y me dicen, se dañó el horno, ¿qué hacemos? Y yo, ¿se dañó el horno? O sea, y entonces, y yo, o sea,
imagínate que pues es la primera vez que yo trabajo en una empresa así y todo, y me llaman y dice, y cojo y le digo a la secretaria, vea, y a la niña que manejaba producción, cojamos el directorio telefónico y llamemos a todas las panaderías cercanas y que nos alquilen los hornos, y si tenemos que hornear en diferentes panaderías, pues lo hacemos. Además es por la noche, seguramente tienen cerrado el local y para ellos de pronto es una plata extra, hagámosle. Empezamos a llamar a todas las pastelerías y finalmente como 2 pastelerías de ahí al lado donde teníamos la planta, pero te estoy hablando de panaderías de barrio, nos alquilaron los hornos y en eso hicimos la producción de ese día. Y eso fue un aprendizaje divino porque me enseñó que los problemas siempre van a existir, pero también es como la posición de uno frente al problema. Yo me hubiera podido quedar varada y en pensar que tenía que llamar al técnico y de pronto no abrir el local ese día, sino abrirlo al otro día. O sea, miles de opciones habría para no haber sacado la producción. Pero es como que si uno piensa diferente y se sale como de lo que es el normal, y si sales de lo que de siempre y pones al resto de la gente a participar y ayudarte a solucionar el problema, aparece la solución. Entonces yo creo que ese fue uno de los aprendizajes más bonitos y lo tuve el día de entrada allá. Y pues miles como esas tuve, muchísimas. Uno cuando es gerente le dicen que uno no debe dedicarse a solucionar problemas, pero la verdad yo no conozco el primer gerente al que no le toque, la verdad. Yo creo que es en el tema como uno lo aborda. Si uno lo aborda como que yo soy la persona que puede ayudar a generar soluciones, es diferente a mí me llegan todos los chicharrones a ver qué hago. Es diferente la posición, pero el trabajo es el mismo. Bueno, ya saben entonces, oyentes de fuera del país, cuando quieran venir a Colombia, recuerden parar en la pastelería Santa Elena, que está en todos los aeropuertos, y ahí van a entender de qué estamos hablando, que es algo bien interesante y delicioso además. Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando, aprovéchalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Salut, bonjour, bonsoir, t'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes, surtout à ne pas manquer. Ahora sí, antes de entrar en materia con información de mercadeo, de finanzas, con información de mentorías, de conexiones, de relaciones públicas, expliquémosle nuevamente a la gente qué es PR para Todos, de qué se trata este proyecto, cómo funciona y cuál es el papel que tú tienes allí. Bueno, PR para Todos es una iniciativa de mi hermana Andrea Liévano. Es una iniciativa en donde queremos como equipo democratizar las relaciones públicas para que pequeños empresarios o personas que necesiten darse a conocer y cuidar su propia reputación de marca puedan hacerlo sin tener que contratar un externo, sino se puedan entrenar para ellos mismos manejarlo. Y si el día de mañana quieren contratar a alguien para hacerlo, tengan súper claro cuál es su foco y las cosas que son necesarias tener para poderlo crear. Entonces somos un equipo interdisciplinario en donde tenemos personas expertas en ventas, personas expertas en servicio al cliente, personas expertas en prensa, en pitch de ventas, en imagen personal, en marca personal, y pues yo que soy la persona que trabaja ahí, pero también soy la persona que se dedica a enseñarles cómo manejar un cliente difícil, para cuando les toque no vayan a dañar ni su reputación ni su paz mental.
Muy bien, entonces entremos en materia. ¿Cómo se maneja un cliente difícil? ¿Cómo se maneja un cliente difícil? Bueno, primero yo creo que es súper importante entender la diferencia entre un cliente difícil y un cliente con una queja. Porque muchas veces cuando estamos cansados o cuando estamos estresados, si llega un cliente con una queja, nos parece un cliente difícil. Pero no, realmente un cliente difícil es esa persona que tiene una personalidad o en ese momento se comporta como fuera de sí mismo y como hablando tal vez de una forma agresiva. Al mismo tiempo es una persona que está ofuscada y no quiere oír nada, es una persona que no es intransigente, que no está dispuesta a mediar hasta cierto punto, ¿no? Porque son personas que están como salidas de sí mismas y personas que están muy, muy, muy bravas por algo, ¿cierto? Y a veces tienen razón y a veces no. Y entonces lo que yo les enseño es lo siguiente. Lo primero, lo más importante es saber diferenciarlos. Porque una persona con una queja válida, entonces tú la tienes que escuchar, tienes que saber cuál es el procedimiento de la empresa a seguir o el procedimiento que tú tienes para dar cumplimiento a esa queja que la persona tiene. Entonces, si quieres restablecer el servicio o si quieres darle un obsequio porque de pronto no puedes restablecer el servicio, o simplemente lo que yo les digo es, cuando uno da un obsequio porque alguien puso una queja, uno realmente está dando el obsequio porque la persona puso la queja, no para es que no quiero usar una palabrota, pero básicamente cuando la persona tiene un inconveniente y uno a veces le da un regalo y cree que es por el inconveniente. No, uno da el regalo realmente es porque la persona tuvo la amabilidad de decirte que tuvo un inconveniente con tu marca. Eso vale más que cualquier cosa, porque cuando a uno no le dicen es cuando es más grave, porque cuando a uno no le dicen, uno no tiene ni idea que las cosas están bien o mal, y esa persona que le fue mal con la marca va y habla con sus amigos, con su familia, con todo, y uno ni se enteró. Entonces uno da el obsequio cuando alguien se acerca a la marca a decirle, oiga, me fue mal o estoy bravo por esto, y uno da el obsequio es por eso, porque esa persona tuvo las agallas y nos hizo el gran favor de decirnos lo que estamos haciendo mal. Es por eso que uno da un obsequio, no para me van a perdonar la palabra coloquial, pero para descagarla. Pero para no meter más la pata, como para decirle, ay, sí, tuvimos un problema, tome aquí el regalo. No, eso no está bien. Si esa es tu filosofía, te voy a decir que cada vez vas a terminar dando más y más y más y más y más, y esa no es lo que debe estar detrás de dar un obsequio a un cliente que te pone una queja. Pero hablando de cliente difícil, el cliente difícil como es no como tiene... sobornar a un cliente. Es calmar al cliente para poder entenderlo, porque cuando están tan bravos, no sé si te ha pasado esos que se van casi que encima de uno y les está gritando y te manotean y uno ni siquiera sabe qué es lo que le pasó. Entonces, hablando de Santa Elena, a mí me pasó. Yo estaba en el punto de venta e imagínate que llegó una clienta súper brava, estaba claramente ya ofuscada con algo en la vida y pidió un café. Y el café no fue del gusto de ella. Y cogió el café y se lo tiró de vuelta, o sea, cogió la taza caliente y se la tiró a la niña que estaba atendiendo. Y le dijo, esto está horrible, esto que es una porquería, ¿qué le pasa? Y yo vi esta situación y la señora estaba salida de la casilla y yo le dije, señora, discúlpeme, pero esto no es la manera de comportarse y menos de tirarle un café a una vendedora que... Entonces me dice, ay, es que usted me empezó a gritar y a decirme, y se fue gritando, quién sabe la señora, pero en un momento dado me tocó a mí decirle, mira, te exijo como mínimo respeto a mis empleados, tú no puedes hacer eso, no importa lo brava que estés, uno no le tira un café caliente a nadie. Entonces a veces uno sí tiene que poner un límite. Ni frío tampoco. Sí, a nadie, pero uno a veces sí tiene que poner un límite. Pero lo importante es aprender a leer cuando uno puede poner límite y cuando uno de verdad es el que cometió el error. Y eso es la gran
la lección más importante que uno debe aprender es, uno tiene que saber cuándo una queja válida y cuándo no. Y esa es la primera división que uno hace. ¿Tienes una queja válida o no? Si el cliente no tiene una queja válida, o el cliente entendió algo mal del mensaje de comunicación que yo estaba dando, o dos, tiene un problema personal que ya se me sale a mí de las manos, o tercero, es un troll. Hoy en día, hoy por hoy, también tienes los troles, que son gente que están dispuestas a dañar la reputación de una marca porque sí. Entonces uno tiene que identificar cuando no tienen la razón uno de esos tres episodios. Si es una persona que tiene un inconveniente porque malentendió la situación, entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de explicar la situación de lo que uno quiso decir y mediar, porque uno también pudo ser el culpable en el sentido de que la comunicación puede haber no sido clara. Entonces uno tiene que aclarar la situación y también mediar hasta donde llegues. Cuando la persona es una cosa personal que se le sale a uno de las manos, que no tiene nada que ver con uno, pues uno tiene que poner cierto límite, como en el caso de la señora. Claramente la señora venía ofuscada, algo no le debió gustar, pero no tuvimos ni tiempo de poderla reubicar o poder saber qué era lo que estaba mal con el café o algo por su reacción. Entonces, y ahí sí hay un tema como de humanidad que, pues mira, no importa lo bravo que estés, no te voy a permitir que faltes al respeto a nadie, incluyendo a mis empleados. Entonces ahí hubo hay límites, que no importa lo bravo y el cliente que eres, pero hay límites, no te puedes sobrepasar de estos, sin ser grosera, sin ser nada, pero claramente poniendo un límite. Entonces uno a veces cree, por esto que nos han metido en la cabeza, que el cliente siempre tiene la razón, que uno no puede poner límites. Y una de las cosas más importantes en una negociación es que uno tiene que saber hasta dónde puede llegar uno a negociar y hasta dónde estás dispuesto a negociar. Entonces, por ejemplo, la falta de respeto a mis empleados es una cosa que yo no estaba dispuesta a negociar. ¿Sí me entiendes? Entonces, uno en su empresa y en su marca, uno siempre tiene que saber hasta dónde está dispuesto uno a negociar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si a ti te costó 30 pesos y lo estás vendiendo a 60, y tú dices, pero yo no puedo perder plata por más, o a menos de que la reputación sea tan gravemente dañada que tú estés dispuesto a perder esos 30 pesos, pero tú dices, bueno, en general mi límite es hasta 30, yo puedo negociar hasta 30, entonces yo estoy dispuesta a darle o bajarle o algo a alguien hasta 30. Entonces digamos que uno siempre tiene que tener límites claros, y eso es uno de los mensajes más importantes, o sea, siempre los límites claros de hasta dónde estás dispuesto a llegar para que puedas negociar más tranquilamente y saber que no te puedes pasar de ahí, porque si no puedes poner en peligro la marca, y puedes poner en peligro la marca desde la parte financiera y también en otras cuestiones. Imagínate donde yo hubiera permitido que esto fuera así con esta empleada que le tiraron el café, pues quién sabe cuántos empleados me hubieran renunciado al siguiente día si yo hubiera permitido algo así. Sí, evidentemente cada empresa y cada empleado o cada persona que atiende personal o que atiende clientes debe tener muy claro cuál es el tipo de cliente que quiere la empresa. No solo los clientes deben elegir sus empresas, sino que las empresas o los proveedores deben elegir a quién quieren como cliente. Y muchas empresas no van a querer o no van a ver a una persona problemática y grosera y irrespetuosa como cliente. Entonces no todo el mundo es cliente de las empresas. Por lo menos uno puede decidir como dueño quién quiere que sea su cliente y rechazar las personas que no le convienen a la empresa porque no están en la misma visión, ¿no? No todos los clientes son para todas las empresas, e inclusive hay una frase en inglés que a mí me fascina que dice go niche to go rich, es decir, vete al nicho para hacerte rico. Es decir, que cuando tú encuentras ese como cliente objetivo, target, que está enamorado de tu marca y tú de tu cliente, es como si hicieran magia juntos, porque es perfecto, porque tú los entiendes súper bien y ellos te entienden a ti y te aman por lo mismo. Entonces esa frase me encanta porque es lo más cierto. Cuando tú tienes que saber muy bien cuáles son tus fortalezas, y cuando eres chiquito es mucho más fácil enfocarte en un cliente específico
y decidir cuáles son tus clientes y darle todo lo que puedes, el mejor servicio, el mejor producto, el mejor a ese cliente que conoces súper bien. A medida que vas creciendo, pues puedes ir abarcando un mercado más grande o ampliar los nichos de mercado a los que llegas. Pero ese es uno de los mensajes más importantes cuando uno está arrancando. O sea, escoge un nicho y renuncia a los otros para que puedas realmente crecer dando lo mejor de ti, porque cuando eres chiquito y abarcas todo, abarcas tanto que no haces nada. Bien, PR para todos es definitivamente una idea innovadora. ¿Qué empresas se han beneficiado de ella y cómo has participado tú en ese proceso de innovación? Bueno, PR para todos, hemos dictado clases para Colsanitas, hemos dictado clases para la Universidad del CESA, hemos también con muchísimos emprendedores de diferentes áreas, en arte, en bienestar, en muchísimas áreas. Hemos ayudado a diferentes empresarios, a mascotas, a personas que tienen empresas dirigidas a mascotas, en servicios hospitalarios, o sea, hemos ayudado a diversos empresarios y empresas grandes del país. Bien, ustedes trabajan desde un coworking. La oficina queda en WeWork, aquí en Bogotá, pero cada uno de nosotros tiene su propia empresa. Entonces, cada vez que alguna persona está dictando una charla o hay asesorías personalizadas, pues ahí es donde vamos todos como equipo a hacer las diferentes charlas o vamos a entrenar un equipo específico, pero digamos que las oficinas principales quedan en WeWork de aquí en Bogotá, pero nosotros, cada uno desde nosotros tiene su propia empresa. ¿Y cómo es trabajar desde un coworking? Pues trabajar desde un coworking es entretenido en el sentido de que tienes acceso a muchos otros emprendedores y empresarios que están ahí, entonces es fácil, digamos, el acceso y al hablarte con otros, pero el proceso de coworking como tal es como lo dicen, trabajas desde tu puesto de trabajo, pero te facilita la posibilidad de conectarte con otros. Es como estar trabajando desde tu casa. Bien, otra de las áreas en las que Alexandra Líbano ha venido trabajando es el tema de personal shopper, que es una figura nueva, un trabajo nuevo que antes prácticamente no existía. ¿Cómo ha sido la evolución del tema de los personal shopper? ¿En qué estado están actualmente y cómo trabajas tú? Bueno, como personal shopper, pero sobre todo asesora de imagen, lo que yo hago y lo que empecé a hacer es que a mí siempre me ha gustado la moda, y como yo era bailarina y al mismo tiempo gerente de pastelería Santa Elena cuando nació la idea, para mí era muy difícil vestirme de una forma que me fuera cómodo trasladar de mi puesto de trabajo en Santa Elena como gerente en Bogotá a mi puesto de trabajo o mi puesto de bailarina de danza árabe en escenario. Entonces siempre andaba con una maleta y era como si tuviera un alter ego, era como si tuviera dos personalidades completamente diferentes. Y por eso nació mi marca de ropa que se llama Apsara para la gitana urbana, que es una marca de ropa muy versátil, dirigida a la mujer que es como gitana, que tiene ese estilo de vida, que le gusta la danza, el yoga y demás, pero también vive en una ciudad como Bogotá o Medellín o Cali o Miami o lo que sea, y tiene un trabajo que de pronto requiere un código de vestir diferente, pero uno como que cambia de personalidad. Entonces yo decía, tiene que haber una mejor manera de poder unir estos dos. Y ahí fue cuando nació la idea de empezar a hacer asesorías, y me entrené como asesora de imagen profesional. Entonces, al entrenarme como asesora profesional, aprendí que lo más importante es descubrir cuál es la personalidad de verdad, qué es lo que realmente te gusta y cómo haces para mostrar eso en todas las áreas de tu vida, teniendo en cuenta los códigos de vestir. Entonces, eso es la gran diferencia, digamos, entre uno se viste para la ocasión o cuando tienes un estilo, un sello personal, que lo que haces es mostrarlo en las diferentes áreas de trabajo que tienes. Entonces eso me encantó, y eso tiene un poco de psicología. La moda es un negocio espectacular y es un negocio que produce muchísimos trabajos a nivel mundial, y un personal shopper lo que se dedica es ganarte tiempo, porque tú, cuando ya te conozco, sé qué te gusta, sé cuáles son lo que mejor te queda basado en tu cuerpo, en tu color, en tu cara.
yo te puedo ir a comprar o decirte dónde puedes ir a comprar y ahorrarte montones de tiempo e inclusive dinero, porque muchas veces uno cree que tiene que comprar una prenda cada vez que tiene un evento o cada vez que tiene algo, y muchas veces buscando en tu closet o buscando en otras partes puedes encontrarlo si le das una mirada diferente. Y eso es un buen personal shopper lo que hace es eso, ayudarte a asesorarte a realmente lo que tú necesitas para que te veas la mejor versión de ti, y la mejor versión de ti siempre va a ser genuinamente quién eres tú en el fondo. Ok, cuéntanos qué es el Cool Hunting y cómo lo utilizas en tus emprendimientos y en los emprendimientos que asesoras. Cool Hunting es buscar tendencias, qué es lo que está pasando en la sociedad, qué es lo que está pasando dentro de los consumidores, y como de una manera u otra descubrir qué es eso, esa tendencia nueva que va a venir, o eso que está pasando en la sociedad que después se traslada al marketing. O sea, a lo que realmente los productos que van a salir al mercado que tú como consumidor vas a querer. Entonces es por la palabra en inglés cool hunting, por la palabra cool, que quiere decir como play o puppy, como le dicen en algunos sitios, o es como eso que está de moda, pero que tú lo que hace un cool hunter es descubrirlo y sacarlo en la sociedad inclusive antes, para saber cuáles son las tendencias que van a venir. Entonces, ¿cómo se utilizan los emprendimientos? Cuando tú sabes leer el consumidor y lo que está pasando en la sociedad, pues puedes crear productos mucho más acordes a lo que el universo de consumidores te van a pedir en el futuro. Entonces cuando programas una producción o cuando vas a sacar un producto nuevo al mercado, pues claramente lo que puedes hacer es descubrir eso en lo que tú eres súper fuerte y descubrir qué es lo que va a querer la sociedad y sacar el mejor producto al mercado. ¿Alguna anécdota que tengas de Cool Hunting que haya funcionado, que hayas aplicado, que hayas visto que ha funcionado? Bueno, más bien te voy a contar una que a mí me encanta a veces hablar de cuando uno comete errores, porque creo que a veces de los errores se aprende muchísimo más. Y a mí me pasó cuando estaba arrancando mi marca de ropa. Yo era muy buena como para ver, y yo quería ya lo que yo como que veía que iba a venir. Y entonces resulta que yo vi que iba a venir como una moda que era como victoriana, y yo saqué una colección completa inspirada en lo victoriano, en morados, con terciopelos, con de todo, feliz. Yo pensé que eso se iba a vender de una. Se vendió 2 años después, ahí sí se agotó, pero 2 años después. ¿Qué pasa? Cuando en la curva de moda, lo que se llaman los early adopters, o esas personas que son como las que usan la tendencia inclusive antes de que se vuelva moda, esas personas cogen la tendencia y entonces eso tiene un tiempo de espera. Entonces, como yo lo saqué cuando vi uno de esos early adopters y yo ya lo quería, y lo saqué ahí mismo, no esperé a que la curva tuviera su pico, que es arriba. Es una early adopter. Vamos a preguntarle a Chris cuáles son los procesos del Cool Hunting. Chris. Hola Gerson y Alexandra. Primera etapa del Cool Hunting. En una primera etapa encontramos a los innovadores. Estos personajes, como Apple o Nike, son aquellos que siempre se desmarcan del mercado y buscan crear ideas, conceptos o productos diferentes. Segunda etapa del Cool Hunting. La segunda etapa viene de la mano de los early adopters, adoptantes precoces, esos que siempre están expectantes a aquello que crean los innovadores, se lo apropian y se convierten en auténticos prescriptores de marca debido a que tienen mayor influencia que aquellos quienes crean el producto o servicio. La causa de que estén alerta de las tendencias es debido a que les gusta diferenciarse de la gran masa. Un ejemplo de estos influencers serían las bloggers de moda. Tercera etapa del Cool Hunting. En la tercera etapa interviene el mainstream, gran masa. De un modo tardío, la gran masa de consumidores influidos por los influencers acaban adoptando la tendencia y esta se vuelve viral. Esta es la fase más rentable para las empresas que comercializan las novedades debido a que las ventas se incrementan sustancialmente. Como profesional debes saber que sería un error apostar todo a un solo producto o servicio que cree tendencia, deberías tener en la retaguardia otra novedad para sacarla a la luz en el momento oportuno.
¿Por qué? Esto es debido a una cuarta etapa en la cual los early adopters abandonan la tendencia porque esta ya no les permite ser diferentes de la gran masa, ya que ahora esta también sigue la tendencia. Gracias, Chris. Son 4 procesos entonces. Muy bien. Y continuamos con la anécdota de Alexandra. Bueno, entonces, para hacerte la historia más corta, literalmente saqué una producción antes de tiempo y la producción me la tuve que aguantar casi 2 años para poderla vender. Cuando ya estaba en el pico de moda, se vendió toda. Pero obviamente yo ya no tenía casi inventario porque llevaba desgastando el producto desde hace 2 años. Entonces, eso me enseñó que por más que cuando uno ve una tendencia pura y la coges así y dices, uy, eso es lo que va a venir, es importante saber que esos son los early adopters y es descubrir cuando uno dice, cuando ya empiezas a ver más gente usándola y como la mayoría de la gente usándola, ahí es cuando la tienes que sacar al mercado, justo cuando está subiendo, empezando a subir la curva, para que la cojas y tengas la producción completa cuando la curva está en su punto máximo y entonces ahí vas a hacer un hit. Cuando lo logras ahí vas a hacer un hit. Y después ya viene en caída la curva, que es cuando la tendencia empieza a salir de moda. Entonces es muy, muy importante entender esa curva para todos los productos. Yo aquí te estoy hablando de moda, pero es que resulta que la moda, de una manera u otra, filtra todos los espacios. Pasa en comida, pasa en los restaurantes, pasa en las discotecas, pasa inclusive en los servicios financieros y en las asesorías empresariales. En los 80s estaba de moda el Six Sigma y después estaba de moda millones de otras que hemos pasado de formas de crear y organizar empresas. Entonces hasta en la asesoría hay modas. Entonces es muy importante saber cuándo uno la saca al mercado. Y eso me enseñó a mí el Cool Hunting. Y así como has aprendido al respecto, has aplicado también conocimientos puros de mercadeo aplicados a la moda. ¿Qué podemos aprender de allí, además de lo que nos estás enseñando? ¿Qué otras anécdotas tienes? ¿Cómo se maneja el mercadeo de la moda a nivel latinoamericano? Bueno, la industria de la moda es una industria grandísima a nivel mundial y claramente, por más que somos latinos y por más que somos y que a veces nos consideramos un nicho diferente, la verdad está dado por unas grandes tendencias que se escogen, digamos, que a nivel mundial y se nutren tanto de la industria de los grandes diseñadores como de la misma sociedad. Es como por 2 lados que arranca, ¿sí? Entonces, la industria de la moda tiene estos grandes diseñadores como puede ser Chanel o como puede ser Louis Vuitton o como puede ser Gucci, estos grandes casas de moda que ellos sacan al mercado basado en unas tendencias que se han analizado en diferentes sitios. Entonces uno de esos es Pantone. Pantone todos los años escoge el color de moda, pero para que tú sepas cuál es el color de moda. Hoy en día, por ejemplo, el azul clásico es el que viene ahorita con toda. Ellos 2 años antes se reunieron todos los coloristas a nivel mundial. Y cuando te digo a nivel mundial es que cada país manda representantes a Pantone y llevan propuestas de cuáles son esos colores que ellos creen que su sociedad en la que ellos viven representan los valores y representan los cambios que están sucediendo. Y entonces ahí se votan y los diferentes coloristas a nivel mundial presentan sus propuestas. Colombia lleva sus propuestas también, todos los países latinoamericanos también llevan sus propuestas, y europeos, gringos, todos. Y ahí se escoge el color del año y también la gama de colores que se van a utilizar dentro del año, porque representan no solamente un color, sino como lo psicológico de la sociedad que está detrás y los cambios sociales que vienen detrás y que representan ese color. Eso después lo compran las grandes casas de moda, y las grandes casas de moda cogen esos conceptos y cada uno lo desarrollan como lo ven. Después vienen lo que yo lo que te decía, que son los early adopters, que son esos que tú ves en las primeras filas de los desfiles a nivel mundial, que son los que van a usarle esa tendencia. Entonces ahí tienes a las grandes celebridades, a los grandes empresarios, a los príncipes, a la realeza,
personas que compran eso. Entonces tú lo ves fotografiado en revistas y lo ves en la calle y lo viste y ahí es cuando la gente lo empieza a usar. Y ahí es cuando empieza a subir la curva de moda. Entonces, y eso funciona en general casi para todo. Pero lo mismo pasa en la industria de alimentos. Hay empresas especializadas que se dedican a sacar tendencias en diferentes áreas. Entonces, unas alimentos, otra puede ser moda. Hay en comidas también, es que la comida y la moda, sabes que están muy de la mano, de lo que yo he podido ver. Pero sí, hay de diferentes, para flores, para eventos, sí. Hay tendencias. Es increíble la cantidad de industrias que tienen empresas especializadas en análisis de tendencias, y son muchos sociólogos, personas que son psicólogas, son grupos interdisciplinarios muy interesantes, porque no son solamente gente que se dedica a la moda, por ejemplo, sino es gente que son sociólogos, que son politólogos, que son economistas, psicólogos, médicos. O sea, es increíble la cantidad de personas que hacen parte de los equipos que estudian tendencias. Bien, y para terminar, cuéntanos cuáles son tus autores favoritos, libros que nos quieras recomendar para aprender más sobre todos estos temas y conocer un poco más acerca de las tendencias mundiales y la manera en la que se hacen las cosas. Bueno, a mí hay una persona que es también, perdón la cuña de país, pero también es colombiana, se llama Paula Riveros Tovar. Ella escribió un libro que se llama Cool Hunting y Tendencias. Ella es la persona que yo creo sabe del tema más en Colombia, o sea, es impresionante. Y el libro de ella se llama Cool Hunting y Tendencias. Lo pueden buscar en Amazon, lo pueden buscar directamente en la página de ella. Ella se llama Paula Riveros Tovar. Se los súper recomiendo para los que les interesa el tema de Cool Hunting y Tendencias. Que no sientan que cazar tendencias es algo para las grandes marcas solamente, sino que una empresa mediana, pequeña, un emprendimiento o el proyecto personal también puede estar cazando tendencias y también las puede apropiar y adoptar y mejorar sus procesos. Lo que hacemos es investigar y analizar tendencias de consumo y estilo de vida para intervenir en procesos de innovación en marcas de producto masivo y en agencias de publicidad. Si alguno se engoma con el tema, le gusta, le interesa, escribí un libro, junté todo lo que sé, todo lo que aprendí en un libro y pues también se los dejo ahí como referencia por si a alguno realmente le interesa el tema. Hay otro que a mí me gusta muchísimo, que es muy fácil acceder, más que un libro, es Cómo Aprender, y en estas plataformas virtuales en las que uno puede aprender hay una que se llama Coursera, no sé si la has visto, pero así como Escuchando Ando, Coursera tiene, pero este no es un podcast, sino son cursos que uno puede tomar. Coursera tiene uno de la Universidad de Pensilvania, de UPenn, de marketing. Es uno de los mejores cursos de marketing que yo he podido tomar, se los recomiendo, véanlo, es gratuito, totalmente gratuito, pero se tienen que inscribir porque lo abren cada semestre. Entonces, inscríbanse, de verdad, es súper bueno. Bien, entonces, no sé si haya quedado algo más en el tintero. Algo más que por decir, no, pues yo los invito a que no les dé miedo ser interdisciplinarios, porque hoy en día, entre más interdisciplinarios seas y te rodees de gente que sabe muchas cosas y tú puedas aprender también de muchas cosas, mejor empresario te vas a hacer, porque vas a entender mejor la sociedad, vas a entender más al consumidor y vas a entender realmente lo que realmente le interesa al mercado que saques, porque muchas veces nosotros sacamos desde lo que nosotros queremos sacar al mercado y no realmente lo que necesita el mercado. Entonces eso es uno de los errores más grandes que cometemos todos cuando arrancamos empresa. Entonces mi consejo más grande es: piensen primero en ese consumidor, realmente lo que necesita, más de lo que ustedes quieren sacar al mercado. Entonces es una mezcla como de los dos, pero sobre todo tengan en cuenta qué es lo que quiere el mercado, porque si se centran en ustedes mismos, se van a estrellar bastante duro hasta que lo entiendan. Muy bien, excelente, Alexandra Liévano.
A mí me pasó. Alexandra, gracias por acompañarnos aquí en Escuchando Ando. No, Gerson, mil gracias por invitarnos y Cris también mil gracias por todo. Excelente, nos vemos en el camino y mientras tanto nos escuchamos aquí en Escuchando Ando con este par de genios de la misma familia. Hoy Alexandra Líbano y en el 187 van a encontrar a Andrea Líbano. Muchas gracias. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.